Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde. Hoy cerramos la jornada que teníamos de temas de reumatología, por eso estamos con el doctor José Francisco Díaz, quien nos ha podido guiar durante estos 3 días con los temas relacionados. Hoy justamente vamos a hablar de cuál es la diferencia entre la artritis y la artrosis. Y para eso tenemos al doctor José Francisco. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Obviamente todos los años eso va generando, ¿verdad?, salidas y pues obviamente... Buenas tardes, muy agradecido de que nos acompañen nuevamente en este tercer día de estos webinars de reumatología. Hoy, el último día que vamos a hablar sobre artritis reumatoide. Así es, así que los dejo para que puedan disfrutar de esta charla. Nada más recordarles que pueden ir escribiendo sus dudas y sus preguntas a través de la plataforma y al finalizar vamos a estar escogiendo algunas preguntitas para hacerle al doctor. Así que sin más lo dejo, doctor. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a vos más bien. Bueno, entonces, como decíamos, el tema de hoy es artritis reumatoide. La artritis reumatoide, un momento, tenemos aquí un pequeño problema. No sé qué será el problemita que tenemos, pero vamos a ver si lo resolvemos ya. Ya. La artritis reumatoide es una enfermedad dolorosa, es una enfermedad deformante, es incapacitante. Es una enfermedad que deteriora la calidad de vida y que reduce la expectativa de vida. Sin embargo, todas estas aseveraciones que he hecho pueden ser evitadas si nosotros logramos hacer un diagnóstico temprano y instaurar un tratamiento eficaz. La artritis reumatoidea es la enfermedad reumatológica inflamatoria más frecuente que vemos nosotros los reumatólogos. Se estima que en este país aproximadamente deben haber unas 20.000 a 40.000 personas que padecen de artritis reumatoidea y una gran mayoría de ellas lamentablemente está sin tratamiento. Es una enfermedad que se observa tanto en mujeres como en hombres, pero como lo es en la mayoría de nuestras enfermedades reumáticas, la padecen más las mujeres en una relación de 3:1. Es una enfermedad que se inicia generalmente entre los 30 a 50 años, o sea, en una edad en que la persona es totalmente productiva. ¿Y cómo se inicia esto? Esto se inicia de la siguiente manera. Generalmente la persona se encontraba bien e inicia con un dolor inicialmente en las pequeñas articulaciones de las manos y de los pies. De las manos principalmente a nivel de las muñecas, del pegue de los dedos, que esta parte la llamamos metacarpofalángicas, bueno, en los pegues de los dedos, y en los nudillos proximales, que son las interfalángicas proximales. Una diferencia que tenemos con la osteoartrosis de manos es que la osteoartrosis va a afectar principalmente o casi exclusivamente las falanges, las interfalángicas distales, los nudillos distales. En la artritis reumatoidea, estas articulaciones se ven afectadas muy raramente. Y en el pie lo que va a afectar principalmente van a ser los tobillos, lo que la gente llama la bola del pie y los dedos de los pies. En la osteoartrosis realmente es raro que afecte los pies. Bueno, la persona entonces empieza con estos dolores de manos y de pies y eventualmente puede decir o puede apreciar que se le aumenta el volumen de esas articulaciones, lo que van a referirla como que se le hinchan las manos. Pero esa hinchazón o esta inflamación se va a localizar principalmente, casualmente, en esos mismos sitios, en las muñecas, en el pegue de los dedos, que son las metacarpofalángicas, y las interfalángicas proximales, y se pueden apreciar un poco más gorditas. Y en los pies sí es un poco más difícil detectar ahí los signos de inflamación. Esas articulaciones, si bien es cierto, puede ser que estos dolores puede ser que sean bastante frecuentes. Y esta es la forma en que se inician generalmente estas molestias, con estas molestias en manos y en los pies.
Y lo característico va a ser que la persona inicie con dolores, sobre todo en las mañanas, que amanezca con las manos dolorosas, que le cueste, que le duela doblar las manos, que las sienta inclusive rígidas, un poco rígidas, a veces muy rígidas, y que le cueste este movimiento de flexionar las manos o de doblar las muñecas. Y generalmente esta molestia va cediendo en el transcurso del día. A esto lo vamos a llamar como una artritis temprana. Por supuesto, hay muchas veces nosotros podemos tener dolores similares, pero generalmente esos dolores son de muy poca duración o de muy pocos días. O sea, eventualmente uno puede amanecer con una sensación parecida de dolor en las manos, dolor en los pies, pero generalmente no va a llegar a durar de más de 2 o 3 días. Ya después desaparece y uno sigue una vida totalmente normal. Entonces, pero lo que sí queríamos señalar es de que si uno tiene estas molestias que he señalado, esos dolores, esa rigidez en las manos y en los pies, pero si estas molestias ya duran varios días consecutivos, eso no solamente 2, 3 días, sino que ya se mantiene una semana, se mantienen 10 días, 15 días y aún más, eso sí tiene que alertarnos. Sobre todo si las molestias, que les digo que generalmente uno puede amanecer con dolor y rigidez en las manos, pero esta sintomatología, esta molestia persiste, puede ser que mejore en el transcurso de la mañana, en los primeros minutos, pero siempre persiste este dolor en las manos y sobre todo si persiste y si hay dificultad o dolor con ciertos movimientos, se dificulta algunas actividades de la vida, de las actividades habituales, eso nos tiene que llamar poderosamente la atención. Otro factor también es como una llamada de alerta, es si este dolor empieza a despertarnos en la noche. Eso también es bastante sugestivo de que realmente se está produciendo un proceso inflamatorio ahí en las manos y que puede ser el inicio de una enfermedad, de una artritis reumatoidea. Y un dato, un signo muy importante va a ser la sensación de rigidez en las manos que lo mencionaba hace un rato. Esta sensación generalmente, mientras más dure esta sensación, mientras más minutos dure después que necesite uno para que se aflojen las manos, pues más significativo es. Y por supuesto, si el dolor es muy intenso y es incapacitante, también estos van a ser motivos de alarma para que uno no tarde en consultar. La artritis, esta artritis temprana o el inicio de la artritis reumatoidea, que la llamamos artritis temprana porque todavía no se ha definido claramente el cuadro, tiene una característica muy particular que es simétrica. Esta simetría llama mucho la atención, es muy sugestiva de que hay algo ahí rondando, como podría ser, como les digo, el inicio de una artritis reumatoidea. Y sobre todo si empiezan a agregarse dolores en otras articulaciones. Si se empieza a agregar dolor, por ejemplo, de rodilla, de hombro, de un codo, eso debe llamar mucho la atención y eso sí ya es un indicio claro de que el paciente está desarrollando un cuadro poliarticular, o sea que se están afectando varias articulaciones en el mismo momento. Hay otros síntomas que suelen acompañar al paciente con artritis reumatoidea en sus fases tempranas y también, por supuesto, en el transcurso de la enfermedad, que va a ser el cansancio o este agotamiento, la fatiga, que la persona amanece y dice, qué raro, estoy amaneciendo muy cansado, dormí bien y a pesar de dormir bien amanezco cansado, lo que estoy haciendo en el día no explica por qué estoy tan cansado. También puede ser que tengan sensación de fiebre e incluso fiebre, pero eso en la minoría de los casos, como también en la minoría de los casos, pero que no es excepcional, o sea, no sería algo infrecuente, es de que tengan pérdida de peso. O sea, una persona con dolor de manos, con sensación de rigidez en las mañanas, de ambas manos en los sitios que mencioné, bueno, y que empieza con un dolor en una rodilla y asocia cansancio, empieza a perder peso, pues es muy sugestivo que realmente está desarrollando una artritis reumatoide. Entonces, en la evolución de la enfermedad, no solamente va a afectar manos y pies, sino que se empiezan a agregar otras articulaciones. Prácticamente cualquier articulación del cuerpo que se mueva puede llegar a inflamarse. Y así podemos tener compromiso
de las articulaciones temporomandibulares, como también de las temporomandibulares, que son las articulaciones de la mandíbula, las articulaciones, por ejemplo, también en los hombros, las acromioclaviculares, las claviculomandibulares también. Todas estas articulaciones pueden verse afectadas. O sea, los hombros, los codos, los tobillos, las caderas, prácticamente cualquier articulación que se mueve empieza a verse afectada. Y también puede verse afectado el cuello, como también con frecuencia los tendones de las manos. Entonces, uno tiene esta enfermedad, que ese es su inicio, pero esta enfermedad puede tener 3 evoluciones, o sea, 3 patrones de evolución. Y esos patrones de evolución puede ser que tenga un patrón progresivo constante, un patrón progresivo recidivante y una sola crisis. El patrón progresivo constante consiste en que la persona empieza con los cuadros estos de dolor, inflamación articular, con lo que les decía, con la rigidez, con el cansancio, pero eso empiezan a sumarse cada vez más articulaciones, cada vez se siente más mal el paciente y eso va progresando en forma constante. Cada vez se siente peor y cada vez va a tener más compromiso articular. Este patrón de compromiso prácticamente se ve solamente en el 10% de los casos. Otro patrón es el patrón progresivo recidivante, que es que las molestias afectan, como que ceden, pero van dejando siempre un rezago, van dejando siempre algún daño en la articulación. Entonces la persona no se recupera en el 100%, pasa más o menos, hace una segunda crisis y en esta segunda crisis se siente más mal, igual que la vez pasada, pero ya deja otro daño más y así los daños se van como sumando en el tiempo con exacerbaciones y con alivios en el tiempo. Esa es la forma más frecuente de la enfermedad. Y casualmente esto hace que los pacientes, después de que pasan esta crisis, a veces no acuden y dicen, no, ya me siento mejor, no, me quedó siempre aquí una molestia en la muñeca, no la muevo bien, pero bueno, ahí sigo. Y eso también es un problema porque el paciente se empieza a acostumbrar a sus dolores. Y una tercera forma, que es muy rara también, es de que el paciente hace una sola crisis, se pone muy mal y después esta misma crisis, así como vino, llega y cede y muy rara vez vuelve a tener un segundo ataque, aunque podría serlo. Pero de esta forma es realmente poco frecuente. Pero el punto es de que el problema no es tanto el dolor, que es un gran problema, por supuesto, ni la inflamación que se produce en las articulaciones, sino que es el daño, la consecuencia de esta inflamación persistente en las articulaciones que va a llevar a destrucción de las estructuras que están en la articulación y a la deformidad de la misma. Así tenemos aquí este pequeño esquema de lo que es una articulación. Una articulación es la unión de dos huesos. Los dos huesos entran en contacto entre sí por el cartílago, que está aquí dibujado en este color como celeste, y este contacto, este cartílago es un tejido totalmente liso que permite el deslizamiento perfecto sin que haya mayor roce, sin mayor dolor, y recubriendo esta articulación o esta unión vamos a tener la cápsula articular, que es el que mantiene los huesos pegados y que no se anden moviendo para que vayan para allá, y dentro y recubriendo la cápsula articular tenemos al tejido sinovial. El tejido sinovial produce una pequeña cantidad de líquido, el líquido sinovial, que funciona como lubricante y eso hace que el movimiento sea aún más suave. Este tejido sinovial es un tejido similar a la mucosa labial, a la mucosa de la boca, pero muchísimo más delgado. Es un tejido que consta de solamente una capita de 2 células, súper delgado y que, como les digo, produce esa cantidad mínima de líquido. Lo que pasa en la artritis reumatoide es que este tejido sinovial se inflama y es la causa de dolor que está inflamado, pero no solamente el hecho es que se inflama, sino que empieza a crecer en forma descontrolada. Y entonces al crecer, se aumenta su grosor y produce aún más cantidad de líquido del usual y produce un líquido que no es de buena calidad. Entonces es un líquido de mala calidad en exceso que llega a distender la cápsula articular y ahí es donde se ve la articulación como abombada y dolorosa e inflamada.
Y nosotros entonces, cuando la inflamación es obvia, prácticamente, bueno, cuando hacemos el examen físico, eso es lo que pretendemos detectar si existe o no existe inflamación en la articulación, y que en algunas ocasiones es bastante obvio, pero en otras esta inflamación puede ser muy leve y uno no la detecta al examen físico. Por eso actualmente contamos con el ultrasonido que nos permite detectar si existe o no existe realmente inflamación en las áreas que la persona refiere como dolorosas. Esta inflamación y este crecimiento del tejido sinovial es el que causa el dolor y la incapacidad funcional. Pero el otro problema es de que este tejido sinovial inflamado y proliferado y crecido en sí en exceso, no solamente produce esos dolores que mencionaba, sino que empieza a carcomer tanto al hueso como al cartílago. Y esto, con el tiempo, obviamente llega a producir las deformidades articulares que son muy temidas y es lo que nosotros obviamente queremos evitar. Pero en muchos casos, ya veremos por qué, realmente llegamos a tener pacientes con deformidades como la que se muestran en esta fotografía. Y la deformidad articular sabemos que produce obviamente deterioro de la función articular, o sea, la persona va a tener menos capacidad para mover sus manos, para hacer sus cosas, y esto lleva a la incapacidad laboral. O sea, un paciente con artritis reumatoidea no tratada adecuadamente puede llegar a deformarse a tal punto en que se vuelve prácticamente con una gran incapacidad y con incapacidad obviamente para trabajar, lo cual significa pérdida socioeconómica y una importante alteración psicológica. Como decíamos, es un grupo de edad entre los 30 y 50 años cuando la persona está en toda su capacidad para trabajar y si se ve afectado por esta enfermedad, pues va a limitar mucho sus actividades laborales. La inflamación, este daño articular va a depender del grado de inflamación y de la duración de esta inflamación. Entonces, esta ecuación, inflamación por duración, es lo que determina el daño articular. Así vamos a tener que no todos los pacientes van a tener el mismo grado de inflamación, entonces vamos a tener pacientes que tienen mucha inflamación y obviamente en esos pacientes el daño se va a establecer muchísimo más rápido que en aquellos pacientes que tienen una inflamación muy leve, en donde el daño articular va a durar mucho más para que se produzca. Y también sabemos que a mayor deformidad, pues más incapacidad. Y sabemos también que, por ejemplo, que a los 20 años, a las 2 décadas de tener los pacientes con artritis reumatoidea, el 90% tienen algún grado de incapacidad y el 56%, más de la mitad, se encuentran severamente incapacitados. Obviamente, toda esta información son en pacientes que no han sido tratados. Y el otro aspecto que mencionaba al puro principio, a mayor severidad de la enfermedad, mayor la mortalidad. Los pacientes con artritis reumatoidea tienen una mayor mortalidad que la población general. O sea, mueren antes. Se reduce la sobrevida a 10 años. Digamos, si la sobrevida actualmente en el país es de 80 años, los pacientes con artritis reumatoidea sin tratamiento irán a morir a los 70 años. Lo importante de todo esto que he mencionado es que toda esta situación realmente ha cambiado gracias a unos nuevos conceptos, a unas nuevas actitudes y a los nuevos medicamentos que disponemos para el tratamiento de esta enfermedad. El concepto es que ya concebimos la enfermedad como una enfermedad severa y tenemos claro que el proceso inflamatorio articular es progresivo y por lo tanto lo tenemos que detener lo más pronto posible. Y en ese sentido, como les señalé antes, o sea, tenemos una escala de inflamación. A mayor tiempo de inflamación, más daño se va a establecer. Pero si nosotros logramos parar este proceso inflamatorio, entonces en un momento dado de la enfermedad es posible que hagamos que se revierta todo el proceso con un tratamiento específico. Entonces, si nosotros logramos en este tiempo, que llamamos ventana de oportunidad terapéutica, iniciar el tratamiento, muy probablemente vamos a lograr la remisión, o sea, la eliminación del proceso inflamatorio. Pero si nosotros pasamos más tiempo de este periodo crítico y empezamos el tratamiento posteriormente,
las posibilidades de que revertamos el proceso inflamatorio disminuyen. Y entonces vamos a tener que se va a ver menos posibilidad de que el problema se resuelva completamente y teniendo que el paciente no logre este objetivo que es la remisión completa. Este periodo del cual estoy hablando es prácticamente de a los 24 meses de haberse iniciado los síntomas del paciente. O sea, más allá de 24 meses, después de 2 años, es más difícil que la respuesta sea lo ideal. Entonces, lo que nosotros procuramos es tratar al paciente tempranamente y lo más temprano posible. O sea, en las primeras semanas en que el paciente tiene las molestias, poderlo identificar y en ese momento tratarlo. Entonces, nuestro objetivo va a ser, obviamente, suprimir el proceso inflamatorio articular y mientras más temprano, insisto, iniciemos el tratamiento, más rápida y más fácil será la respuesta al tratamiento. Eso significa que muy probablemente si lo iniciamos muy tempranamente, el tratamiento va a ser mucho más sencillo. No vamos a requerir de medicamentos con efectos adversos, con más efectos adversos, porque lo podremos controlar con medicamentos, con menos medicamentos. Por el contrario, cuando ya la enfermedad tiene más tiempo de evolución, muy probablemente vamos a requerir mucho más tratamiento para lograr nuestro objetivo, que en ocasiones lamentablemente tampoco lo podemos lograr porque ya se pasó la fecha o el tiempo ideal para el tratamiento. Pero sí vamos a tratar, siempre vamos a conseguir una importante mejoría en cuanto a los síntomas del paciente. Entonces el objetivo nuestro es la remisión. La remisión es suprimir el proceso inflamatorio articular totalmente, que el paciente se encuentre en remisión. Y si el paciente se encuentra en remisión, pues no hay dolor y no hay fatiga, las articulaciones no están inflamadas, las articulaciones no están dolorosas. Y si logramos esto, obviamente, si no hay inflamación articular, pues tampoco vamos a evitar el dolor articular. Y si no hay tejido sinovial inflamado ni proliferado, pues tampoco van a haber lesiones estructurales, tampoco se va a producir erosiones en el hueso, entonces vamos a evitar las deformidades y la incapacidad y también vamos a lograr que no tengan una mayor mortalidad. Entonces, todo el punto es lograr establecer un diagnóstico temprano para establecer un tratamiento eficaz. Esta es la intervención rápida y agresiva, es el mejor pronóstico de la artritis reumatoide. A veces le preguntan a uno, doctor, ¿cómo ve usted esta enfermedad? O sea, nuevamente, mientras más temprano la tratemos, mejor va a ser el resultado y la respuesta. Y la persona pueda llevar una vida totalmente normal si lo logramos tratar en el momento justo. Pero sin embargo, hay atrasos en el diagnóstico. Y esos atrasos pueden ser que los pacientes tarden en consultar. Puede ser también que el paciente consulta con un médico que no está acostumbrado a estos síntomas y no reconoce los síntomas. Y entonces no hace el diagnóstico. Puede ser que el paciente, el médico, que no es reumatólogo, vea al paciente y le hacen el diagnóstico y no lo refiere. Y puede ser también incluso que llegue el reumatólogo y no se le haga el diagnóstico oportunamente. Vamos a ver cada uno de ellos. Este primer aspecto de que llegue de un reumatólogo y no se haga el diagnóstico podría ser dado por el hecho de que, como mencioné al inicio, puede ser que la enfermedad inflamatoria articular no la detectemos clínicamente. O sea, yo palpo las articulaciones, no me parece que estén inflamadas, a pesar que la persona refiere que tiene dolor en las articulaciones, que amanece rígido, que le duran mucho, los síntomas son muy intensos y que le duran mucho durante el día, que lo despierta en la noche, que tiene además cansancio, etcétera. Pero sin embargo, uno lo examina y no le encuentra inflamación. Entonces ahí es donde el ultrasonido es un arma muy útil porque nos permite realmente detectar si hubiese inflamación que llamamos subclínica, que no se ve clínicamente, pero que sí está dando síntomas, y entonces con el ultrasonido logramos hacer diagnósticos más tempranos y con lo cual logramos controlar más rápidamente la enfermedad. En cuanto al paciente no es referido, bueno, esto es lo que les decía, que lleguen donde un médico que no sea reumatólogo
y considere que él puede tratar al paciente con artritis reumatoide. Esto realmente es dudoso porque los medicamentos que existen, los medicamentos que hay para artritis reumatoidea, los que tenemos experiencia y conocimiento sobre estos medicamentos somos los reumatólogos, que somos los que vemos esta enfermedad prácticamente en forma diaria, varios casos al día. Entonces tenemos mucho expertise en el manejo de esos pacientes y también en la manera de valorar cómo se valora el paciente con artritis reumatoidea y cuáles son los objetivos que estamos buscando para lograr que la inflamación se controle perfectamente. Entonces, consideramos, bueno, las normas internacionales de manejo de artritis reumatoidea siempre aconsejan que la artritis reumatoidea la maneje un reumatólogo. El hecho de que no se reconozcan los síntomas, eso ya es un problema aparte de que podría ser que llegaran donde un médico y que no esté familiarizado con la enfermedad y que considere otro diagnóstico y empiece y tengamos ahí pérdida de tiempo en el manejo de sus pacientes. Y por último, en los pacientes que no consultan. Y eso puede ser por desconocimiento, o sea, no tienen idea de qué se trata, por falta de información. Puede ser también que se automedican, escuchan las indicaciones de la vecina, de la amiga, de la mamá, de quien sea, o sea, que les da cómo tratarse y pierden valioso tiempo automedicándose. Incluso lo que es la medicación, que van a una farmacia, dicen tengo mucho dolor y le recetan cualquier cosa ahí para el dolor que podría ayudarles momentáneamente. Bueno, el otro aspecto es la ayuda de personas no calificadas, o sea, que buscan ayuda donde no se debe buscar. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema de que los pacientes acudan tempranamente, que hagan el diagnóstico, que acudan a verse, bueno, con un reumatólogo? Pues esto es uno de estos métodos, es la divulgación de la enfermedad al público en general, como lo que estamos haciendo hoy en este webinar de la clínica. Muchas gracias. Entonces, estamos atentos a las preguntas, con mucho gusto. Gracias, doctor. Por aquí tenemos una que dice, si detectamos a tiempo, la artritis puede ser revertida. Bueno, no sé si fui claro en eso. O sea, si logramos hacer el diagnóstico temprano y establecer un tratamiento eficaz, la enfermedad muy probablemente la lleguemos a controlar muy bien. La enfermedad, por definición, no se dice que se cura, pero sí puede ser que la persona entre en remisión, que se encuentre prácticamente sin síntomas, y si todo va bien, incluso ir retirándole los medicamentos e incluso puede ser que se quede sin medicamentos. Pero no decimos, porque como no conocemos la causa clara, no decimos que la curamos, pero sí podemos hacer que el paciente entre en remisión y lleve una vida prácticamente normal. Piden por aquí nada más complementar que si en este periodo, ¿verdad?, donde ya lo estamos tratando, ¿qué es lo más recomendable? ¿Con fármacos o con suplementación o con algún tipo de terapia? Ahora nada más para repasarle eso a la persona que pregunta. Bueno, sí, no hice mención al tratamiento, porque el tratamiento, esto sí es más como para médicos, o sea, el tratamiento que se usa para la artritis reumatoidea, tenemos los antiinflamatorios que son medicamentos, con medicamentos clásicos, por decirlo así. Tenemos medicamentos que son antiinflamatorios, que son para desinflamar, pero esos no controlan la enfermedad completamente. Entonces hay otros medicamentos que les llamamos drogas modificadoras de la enfermedad, que son drogas que van a hacer que la enfermedad se detenga, y entre ellas tenemos los medicamentos tradicionales entre las drogas modificadoras de la enfermedad y otros medicamentos nuevos que les llamamos biológicos, que son medicamentos que son de una fabricación muy específica, que están totalmente dirigidos a controlar ciertos aspectos de la enfermedad y que se usan cuando generalmente no hemos logrado controlar la enfermedad con los medicamentos tradicionales. Pero sí, es con tratamiento médico. Por supuesto que se requiere el tratamiento de terapia física, hacer ejercicio, y eso todo regulado cuando ya no haya prácticamente inflamación en las articulaciones. Entonces sí, la persona tiene que llevar un proceso de ejercicios para mejorar su condición en general.
Perfecto. Nos preguntan por aquí si podemos hacer la diferenciación entre artritis y artrosis, porque dicen que Sí, algunos... sí, que esa era vamos a ver, voy a retroceder. ¿Se está viendo la imagen? Sí. Sí, señor, cuando usted va pasando las líneas. Sí, vamos a poner esta imagen, la primera imagen que les puse de las fotitas. Aquí. En la artrosis, bueno, la artrosis primero que va a afectar, vamos a hablar nada más de la artrosis de manos, porque la artrosis puede ser en las rodillas, en la cadera, en la columna. En la artrosis de manos, las articulaciones que se ven principalmente afectadas, a diferencia de la artritis reumatoidea, son las interfalángicas distales, o sea, los nodulitos distales de las manos. Y generalmente esos nodulitos se van a deformar y se deforman porque el compromiso en la articulación, ahora vemos la imagen, lo que ocurre es de que el cartílago, que es el que pega hueso con hueso, se desgasta y se desgasta entendiéndose claramente esa palabra, o sea, se va adelgazando y va perdiendo anchura y eso hace que entren en contacto hueso con hueso. Al entrar en contacto hueso con hueso, entonces al hueso, por estar en fricción, se le forman unos picos también, unos picos óseos, unos picos de hueso, que son los que le dan la deformidad característica a los deditos de las manos de los pacientes con osteoartrosis. La osteoartrosis no se acompaña de las molestias que dijimos anteriormente, generalmente no van a tener cansancio, no van a tener sensación febril, no van a tener fiebre, no van a tener pérdida de peso y generalmente va a concentrarse solamente en las manos. En las manos también puede verse afectado en la base, el dedo gordo, que es como aquí, no sé si me están viendo, en la base, voy a quitar esto, que me vean, voy a quitar esto. En la base del dedo gordo, como en esta zona de acá, sería lo que también se puede afectar en la osteoartrosis de manos. Y el tratamiento es totalmente diferente. Entonces, el tratamiento que se utiliza va a ser, puede ser antiinflamatorios por un periodo corto, que generalmente es cuando se inflaman un poquito más las articulaciones en el desgaste, y medicamentos que lo que procuran es enlentecer el proceso de desgaste. Creo que más o menos. Perfecto, doctor. Nos preguntan por aquí que cuál guía de artritis reumatoide considera usted que tiene mejor manejo, la ACR o EULAR. ¿Cómo fue la pregunta? Aquí Fiorella Fonseca pregunta que para usted cuál guía de artritis reumatoide tiene un mejor manejo. Pero si solo pregunta ACR o EULAR. Euler. Sí, bueno, esa es una pregunta ya mucho más técnica. Nosotros creamos nuestras guías en artritis reumatoidea. La Asociación de Reumatología Costarricense tiene sus propias guías y las guías están adaptadas a las facilidades de los medicamentos que contamos. O sea, no podemos seguir a pie puntillas las indicaciones de la ACR, que es el Colegio Americano de Reumatología, ni la Liga Europea contra el Reumatismo. Entonces nosotros creamos nuestras propias guías que están publicadas en Acta Médica Costarricense y esas son las guías que nosotros prácticamente seguimos. Y básicamente es eso, o sea, el uso de la recomendación básica es tan pronto no hace el diagnóstico de artritis reumatoidea, tienen que iniciarle con un medicamento, con un medicamento modificador de la enfermedad y si con un tratamiento modificador de la enfermedad de esos tradicionales y si el paciente debe llevar una secuela, o sea, si falló esto, se pasa esto y si falló esto, se pasa esto, hasta llegar a los tratamientos biológicos. Perfecto, nos preguntan por aquí que por qué el dolor aumenta por las mañanas y disminuye conforme pasan las horas. Esto, la teoría que existe, porque eso no está claramente evidenciado, pero el reposo hace que las articulaciones como que se maticen un poco más, o sea, que se llenen con más de líquido, que se inflamen un poco más.
Y esto es tan así, esta sensación de rigidez en las manos, la rigidez es un signo de esto y el dolor. Y a lo que me refería de que en pacientes con artritis temprana, que mencionaba con el ultrasonido, se recomienda cuando el paciente tiene un cuadro muy característico de dolores articulares, como hemos mencionado, matutinos y con rigidez, y cuando uno lo examina, incluso le hace ultrasonido y no encuentra datos de inflamación, se recomienda que se le haga el ultrasonido por las mañanas para corroborar, y que se ha hecho así, varía el grado de inflamación desde que se despierta la persona en horas de la tarde. Entonces, en las mañanas la persona se matiza más, se encuentra más inflamada y por eso tiene esa rigidez y más dolor en la mañana. Eso es muy característico de este proceso inflamatorio. Perfecto, para ir cerrando las preguntitas, nos dicen por acá que si es recomendable infiltrar a un paciente que tiene artrosis. Artrosis. Bueno, la artrosis tiene entre los medicamentos que se usan para la artrosis, pero ya no tanto, bueno, puede ser de esta articulación, como les mencionaba, pero la artrosis de rodillas, por ejemplo, si la articulación viene con un proceso inflamatorio muy importante de la rodilla, entonces lo que se acostumbra a hacer, lo conveniente es tratar de hacerle una artrocentesis, que es sacarle el líquido de la rodilla y ponerle un esteroide para que se desinflame la rodilla. Esa es una de las maneras de infiltrar. Después está el uso de dos medicamentos que podrían ser la viscosuplementación, que son inyecciones de un líquido artificial que se pone dentro de la rodilla con el fin de que el paciente como que dure más el proceso degenerativo, con lo cual el paciente también siente alivio y puede tener alivios importantes hasta de 6 a 1 año. Esas inyecciones se ponen se ponen semanalmente en 3 ocasiones. Y también está el uso de plasma rico en plaquetas, que se usa sobre todo en pacientes con dolor, ayuda mucho para el dolor y pretende tener un poder de regenerar en algo, aunque eso es muy dudoso, pero sobre todo para el dolor de la rodilla se puede usar plasma rico en plaquetas. O sea, sí se infiltran, ya sea con glucocorticoides, con esteroides, con viscosuplementación o con plasma rico en plaquetas. Perfecto. Y por acá tenemos ya la última. Dice, una vez que se detecta la enfermedad y se inicia el tratamiento, ¿cuánto tiempo aproximadamente debe de pasar para ya empezar a ver resultados y disminución del dolor? Generalmente los resultados se ven prácticamente casi al mes. Al mes ya, bueno, eso va a ser, depende cómo lo enfoquemos, porque generalmente uno lo que va a usar es un antiinflamatorio, que el antiinflamatorio le va a ayudar a la persona a sentirse mucho mejor, pero los medicamentos que son para modificar la enfermedad generalmente empiezan a verse al mes. Y a los 3 meses ya uno diría, ya es el tiempo, como que a los 3 meses indudablemente que ya funcionó el medicamento, pero a la pregunta específica, generalmente al mes se empiezan a verse los primeros resultados de una mejor respuesta, de una mejor calidad, de mucho menos dolor en el paciente por su enfermedad. Perfecto, aquí nos entró una última, nada más para no dejarlos con la duda. Preguntan que si la artritis es hereditaria. No, la artritis no es hereditaria. Hay una tendencia familiar. Eso significa que si yo tengo, digamos, nosotros siempre lo preguntamos, o sea, ¿usted tiene antecedentes familiares de artritis? Ante una persona que viene con una sospecha de artritis, porque si tiene en un familiar artritis, es más probable que la persona tenga artritis, pero no lo hace, no es que uno vaya a tener con seguridad la enfermedad. O sea, tiene mayor probabilidad, simplemente es eso, tiene más probabilidad de tener artritis. Y también al revés, hay pacientes que no tienen ningún antecedente familiar de artritis y tienen artritis reumatoidea. Entonces uno puede tener, digamos, si mi mamá tuvo artritis reumatoidea, yo tengo más probabilidad, pero no es que la vaya a tener, simplemente tengo más probabilidad. Una persona que tiene antecedentes familiares de artritis reumatoidea y que inicia con dolores similares, entonces es un motivo es una justificación clara para consultar, para descartar que tengan esta enfermedad.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias de verdad por su tiempito. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy y se conectaron. Recordarles que este webinar va a estar en el canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica para que puedan repasarlo y puedan ver de nuevo la presentación y compartirlo con las personas que están a su alrededor. Nuevamente, doctor, gracias por esta jornada tan provechosa. No, más bien gracias a vos y un gusto estar en esto y vamos a ver cuando repetimos con otros temas, con mucho gusto. Y buenas tardes a todos. Claro que Hasta sí. luego. Hasta luego.